Aleluya. Gracias y paz, amados hermanos. Qué alegría poder estar una vez más juntos para ser edificados en esta mañana en la palabra del Señor. Amén. Quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que se están conectando en este momento. Si tú ves algún hermano que no está ahí de tu célula, que es parte del ayuno, por favor envía un mensaje. Animémonos unos a otros para perseverar. Hoy estamos entrando en nuestro 11º día del ayuno y sé que va a ser de gran bendición también para nuestras vidas. Amén. Y como cada mañana vamos a declarar la palabra del Señor. Si tú tienes allí o si has recibido allí en el WhatsApp también ya la declaración del día, por favor ábrelo. Y si no, puedes abrir también en tu Biblia, 1 de Juan capítulo 4, verso 4. La palabra del Señor dice lo siguiente, 1 de Juan 4, 4. Dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces debemos de declarar aquello con fe. Aleluya. Ahora vamos a hacer la declaración allí de este versículo. Amén. Declara conmigo ahí donde estás. Declara así después de mí con fuerza. Diga así: yo soy de Dios. El Espíritu de Dios está en mí. El que está en mí es mayor que el diablo, mayor que la enfermedad, mayor que la pobreza, mayor que la muerte, mayor que todo poder del enemigo. Él vive en mí. El que es mayor puede hacerme exitoso. No podré fracasar, pero seré victorioso, porque Dios mismo habita en mí y obra en mí el querer como el hacer de su buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que cada mañana tú declares la palabra del Señor también en tu vida. Amén. Y puedas declararlo con fe. El Señor va a hacer de ti alguien exitoso. Amén. Él vive en ti, Él vive en nosotros. Aleluya. El Señor nos va a llevar de victoria en victoria. Amén. Que en estos días, en verdad, tú estés siendo alimentado poderosamente con su palabra. Y en esta mañana quiero compartir la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Aquí nos muestra algo en verdad poderoso. Amén. Algo tremendo. Y yo quería hablar acerca de ello, acerca de la gracia de Dios, que muestra también que nosotros tendremos puertas abiertas en toda área de nuestra vida. Amén. Apocalipsis capítulo 3, verso 7 dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aleluya. Hermanos, aquí está hablando el Señor de la iglesia de Filadelfia. Y yo creo que nosotros somos esa iglesia, la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque ella es la única, hermanos, que además de no ser exhortada o reprendida, recibió el elogio del Señor. Esta iglesia fue elogiada. A esa iglesia el Señor se presenta como el que tiene las llaves de David. Es algo interesante aquí que la Biblia nos muestra. Él tiene las llaves de David y abre y nadie cierra. Y cierra y nadie abre. Es lo que aquí la palabra del Señor nos está mostrando. Amén. Pero ¿cómo podemos entender la llave de David en nuestras vidas? ¿Cómo podemos entender? Isaías capítulo 22, verso 22, nos muestra que esa llave no es solo la llave de David, sino la llave de la casa de David. Vamos a leer mejor lo que dice la palabra allí. Vamos a Isaías 22, verso 22, dice lo siguiente: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Entonces aquí ya no está hablando solo la llave de David, sino aquí está hablando de la llave de la casa de David. Amén. Y continuamos, dice: y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Amén. Pero ¿qué es la casa de David? ¿Qué significa la casa de David? Hermanos, uno de los principios hermenéuticos es que la misma Biblia explica la Biblia. Entonces, si nosotros queremos ver la interpretación, debemos de ver en la palabra de Dios. Y ahí en Zacarías capítulo 12, verso 10, nos da la respuesta de a qué se está refiriendo la casa de David. ¿Está bien? ¿Qué es la casa de David? ¿Qué significa? Vamos a ver Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y ahí, hermanos, la casa de David
es donde la Biblia nos dice que fue derramado el espíritu de gracia y de oración. Pero mejor leamos ahí juntos. Vamos ahí, Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Entonces, la casa de David es donde fue derramado el espíritu de la gracia y de oración también. Entonces, cuando unimos, hermanos, estas verdades, entendemos que la llave de David está relacionada con el espíritu de la gracia. Amén. La llave de David está relacionada con ello, con el espíritu de la gracia. Hermanos, y allí es muy importante entender qué es la gracia. La gracia, hermanos, no es una cosa. La gracia es el propio Señor Jesús. Amén. La gracia es el propio Señor Jesús. Hermanos, yo quiero darte una buena noticia. Nosotros tenemos la llave de David. Amén. La llave de David. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu de la gracia. El espíritu del favor de Dios está sobre tu vida. Aleluya. Diga gloria a Dios. Ahí donde está el espíritu del favor de Dios está sobre nosotros. Hermanos, y eso nos muestra algo muy importante. Cuando tenemos más favor, o cuando más favor disfrutamos, más puertas abiertas son colocadas delante de nosotros. ¿Por qué digo eso? Porque las puertas abiertas son una señal del favor de Dios. Cuando alguien no tiene favor de Dios, él siempre experimenta puertas cerradas. Mas cuando alguien tiene el favor de Dios sobre su vida, él experimenta siempre las puertas abiertas. Porque hay una puerta, dice el Señor, que Él abre y nadie va a cerrar. Eso aconteció con la vida de José. José, en todo lugar donde él iba, siempre experimentaba la gracia de Dios. Quiere decir que él experimentaba las puertas abiertas ante toda situación. Él fue como esclavo a Egipto y quien lo compró no fue cualquier hombre, no fue un pobre que estaba allí que lo compró, no, fue un hombre rico. Él fue a trabajar a la casa de un hombre rico y ahí puertas se abrieron porque él lo levantó como mayordomo de toda su casa. ¿No? Después de ello fue llevado a la cárcel injustamente, más en la cárcel también él tuvo puertas abiertas. Él era como alguien que tenía libertad propiamente de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque el favor de Dios estaba sobre él. Habían puertas abiertas. Delante de Faraón lo propio, hermanos. Él experimentó puertas abiertas. Vemos en cada fase de la vida de José, él experimentó puertas abiertas. Una de las grandes señales de que tú tienes favor de Dios es que siempre habrán puertas abiertas en tu vida. Que cada día nosotros podamos decirle, Señor, yo quiero más de tu favor. Yo quiero más de tu gracia. Quiero permanecer en el favor. Amén. No te estoy pidiendo que busques el favor, sino que permanezcas en el favor. ¿Por qué? Porque tú ya tienes el espíritu del favor de Dios sobre tu vida. Entonces permanece en ello, permanece. Cada día tú permanezcas en el favor de Dios porque puertas serán abiertas delante de ti. Amén. Aleluya. A la iglesia de Filadelfia, hermanos, el Señor le dice algo. Que hay una puerta que nadie puede cerrar. Es lo que dice ahí en el versículo 8. Hay una puerta que yo he colocado delante de ti y nadie puede cerrar. Y Él hace eso, ¿por qué, hermanos? Porque hay una puerta delante de la iglesia de Filadelfia que nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque Él posee la llave de David. El Señor puede hacer eso porque Él posee la llave de David. Y esa llave, hermanos, nos fue dada hoy. Amén. Hay una puerta que el Señor va a abrir siempre delante de nosotros porque estamos bajo su favor y su gracia. Pero, ¿qué es la llave de David? Hermanos, el hecho de ser llamado la llave de David es algo que nosotros debemos de entender. La vida de David, hermanos, fue caracterizado por ¿qué? Claramente por las acciones de gracias, por la alabanza y por la adoración. Eso es algo que caracterizaba la vida de David. En toda situación que él se encontraba, él siempre tenía una alabanza para el Señor. Y vemos cómo el Señor se movía en favor de David. Hermanos, pero el problema, en vez de que nosotros alabemos a Dios, es que muchos tenemos reclamos y murmuraciones. Y eso es algo terrible en verdad. ¿Por qué? Porque la alabanza, hermanos, es algo que nosotros debemos de aprender. ¿Está bien? No es algo que fluye espontáneamente. Necesitamos tener disciplina para poder alabar al Señor. Amén. Necesitamos tener disciplina. Aprende a hacer eso. Es algo que necesitamos aprender en toda situación. Alaba al Señor. De repente antes tu actitud era toda situación que enfrentabas. Siempre había una queja, siempre había una murmuración, siempre había un culpable. Pero a partir de hoy tú puedes decir delante del Señor, Señor, yo no voy a quejar más. Yo voy a alabar el nombre del Señor en todo tiempo. Mas vemos
algo muy importante al respecto de la queja y el reclamo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la verdad es que ella, o sea, la queja y el reclamo es la expresión de la justicia propia. O podríamos decir que es la mayor expresión del merecimiento propio. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque si alguien cree que merece algo mejor, su actitud es siempre ¿cuál? Murmurar. Siempre es así. Si alguien piensa, hermanos, si alguien que está casado, él piensa que mereció a alguien mejor, él nunca va a dar gracias a Dios por su esposa, por su esposo. Él va a decir más bien, yo merecí a alguien mejor, yo merezco a alguien mejor. Oh, ¿por qué yo estoy pasando por esta situación? Yo no merezco esto sobre mi vida. Entonces vea, la queja, el reclamo, la murmuración, hermanos, es la expresión más grande de justicia propia. ¿Está bien? Entonces, cuando alguien vemos que está lleno de justicia propia es por el reclamo, por la queja, por la murmuración. Pero donde no hay justicia propia, ¿saben? Donde no hay merecimiento propio, ¿qué acontece? La alabanza toma su lugar. La alabanza es levantada. Entonces, hermanos, con eso no estoy diciendo que tú te conformes. No, tú ves una situación y te quedas conforme con eso. No, no estoy hablando de eso. No debemos de conformarnos con las situaciones que pasamos. No sea en la familia, si hay algo que está mal en tu matrimonio, no te conformes. Ora en función de ello. Pero hermanos, nunca traigas queja y murmuración delante de Dios. Es mejor que en toda situación aprende a alabar a Dios. Y en medio de la alabanza Dios te va a dar sabiduría. En medio de la alabanza que tú levantes delante del Señor, Dios te va a dar dirección. Dios va a cambiar las situaciones. Dios va a hacer algo tremendo en verdad. Amén. Entonces, en medio de las dificultades que necesitamos levantar nuestra alabanza delante del Señor. Entonces, cuando no hay merecimiento, hermanos, el resultado siempre va a ser ¿cuál? Gratitud y alabanza. Siempre va a ser eso. Entonces, quien reconoce que nada merece, nunca va a reclamar. Entonces, nunca hay en nuestro corazón reclamo, mas siempre haya alabanza, siempre haya gratitud, acciones de gracias. Amén. Y algo muy interesante que nosotros vemos, hermanos, en Mateo capítulo 11. Por ejemplo, los fariseos siempre murmuraban de todo. En otras palabras, hermanos, nada podía agradarlos, nada. Entonces, hay personas con esa actitud también en medio de la iglesia. Hay personas que nada los contenta, nada les agrada, nada está bien para ellos. No está bien la prédica, no está bien la música, no está bien el líder, no está bien nada. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque ellos siempre están buscando pretextos para poder murmurar, para poder quejar, porque nada está bien para ellos. Y siempre están buscando un culpable. ¿Está bien? Entonces, lo primero que nosotros vemos también con Adán fue el culpar a Eva, ¿sí o no? Estaba ahí, Adán dijo, lo primero que él dijo, la mujer que tú me has dado. Siempre hay alguien a quien queremos culpar. Cuando hay justicia propia, cuando hay reclamo en nuestra vida, siempre estamos buscando a quien culpar. La principal característica, hermanos, de la naturaleza humana caída es esa, es buscar siempre un culpable. Pero si queremos, hermanos, la llave de David, ojo, allí es muy importante. Si tú quieres experimentar la llave de David, puertas abiertas en tu vida, el favor de Dios en tu vida, ¿qué necesitamos? Necesitamos aprender a alabar al Señor. Amén. Pero, hermanos, eso es algo que necesitamos aprender. No es algo espontáneo en nuestra vida, es algo que tú necesitas disciplinarte para poder ser alguien que alaba a Dios en todo momento, en todo instante. Ahora, no podemos hablar de David, hermanos, también sin antes poder ver todos los salmos de adoración que él hizo y del tabernáculo que él edificó en Jerusalén y que fue conocido, hermanos, ese tabernáculo que él edificó fue conocido como el tabernáculo de David. Esta vez, eso ayer estábamos tocando un poco. Entonces fue conocido como el tabernáculo de David. Y para entender un poco cómo surgió, hermanos, debemos de ir un poco más atrás. Cuando el pueblo de Israel entró en Canaán, la tierra prometida, ¿está bien? El tabernáculo fue armado en Gilgal. Una vez que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, fue levantado el tabernáculo en Gilgal. Ese fue el tabernáculo de Moisés. Después, hermanos, fue levantado en Silo, ¿está bien? Y de Silo fue llevado a Gabaón. Hermanos, y fue llevado a Gabaón y después de ello solamente hasta que el templo se construyera, ¿ok? Pero en los días en los cuales
el tabernáculo fue levantado allí en Silo, la Biblia dice que los filisteos capturaron el arca y nunca más volvió al tabernáculo. ¿Está bien? Después los filisteos devolvieron el arca, pero lo llevaron no al tabernáculo, sino a la casa de Abinadab. Ahí estuvo 20 años. Después David quiso traer el arca y en ese intento se quedó en la casa de Obed-edom 3 meses. Y después David lleva, por fin, después de esos 3 meses, el arca lleva a Jerusalén y lo colocó en el tabernáculo que hizo en Sión. ¿Está bien? Ahora, el arca, hermanos, ¿qué simboliza? Simboliza al Señor Jesús y su presencia en medio del pueblo. Es lo que simboliza el arca. Entonces, David, hermanos, levantó otro tabernáculo en Jerusalén y colocó allí el arca de la alianza, la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces, diariamente, hermanos, vemos que se sacrificaban sacrificios allí en el tabernáculo, pero no estaba allí en Sión. Hermanos, pero diariamente se sacrificaban allí. Pero, hermanos, algo que nosotros vemos, algo impresionante, la presencia de Dios no estaba más allá en Gabaón. La presencia de Dios estaba en Sión, allí en el tabernáculo que David hizo. Hermanos, el tabernáculo sin el arca simboliza el cristianismo religioso sin la presencia de Dios. Y eso es algo triste, en verdad. Porque muchas iglesias pueden terminar así, simplemente con un tabernáculo sin el arca. ¿Está bien? Es un cristianismo religioso sin la presencia. Que Dios nos libre de ello. Nosotros queremos la presencia. Que nuestro corazón siempre sea por la presencia de Dios. Amén. Pero el tabernáculo de David, hermanos, nos habla de aquel que genuinamente adora al Señor. Nos habla de aquel que genuinamente vive una relación con el Padre a través de Jesucristo. Amén, que nosotros podamos tener ese corazón, que viva genuinamente esa adoración al Señor, esa vida con Dios, esa vida de íntima comunión con el Padre a través de Cristo. Amén, aleluya. El tabernáculo de David, pero hermanos, es un símbolo también de la iglesia en el Antiguo Testamento. Es un símbolo de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y necesitamos hoy entender aquello. Nosotros somos ese tabernáculo de David que está siendo restaurado. Vamos a leer una vez más hoy, Hechos capítulo 15, verso 16. Vea lo que dice. Nosotros hoy somos ese tabernáculo que está siendo restaurado. Amén. O que está siendo restaurado. Dice la palabra del Señor ahí en Hechos capítulo 15, verso 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y aquí la palabra del Señor está diciendo que nosotros somos ese tabernáculo de David que fue restaurado. Aleluya. Ahora, en el tabernáculo de David, hermanos, vemos algo muy impresionante. No habían sacrificios, pero sí adoración constante, con músicas, con adoración, con alabanza, con acciones de gracias. Había constantemente adoración. Y es más, durante 24 horas del día, los sacerdotes y levitas adoraban al Señor delante del arca de la alianza. Todos ellos estaban allí 24 horas ininterrumpidas. Había alabanza continuamente. Entonces, hermanos, eso nos lleva a decir algo muy importante. Evidentemente que la llave de David está relacionado a la alabanza y la adoración. Es eso que la palabra del Señor nos está mostrando. Entonces, cuando más nosotros alabamos al Señor, cuando más tú te dispones a adorar a Dios en vez de reclamar, en vez de murmurar, más el Señor usa la llave de David en tu vida. Amén. Y es interesante, hermanos, que David descubrió eso. Siempre que pasaba por tribulaciones, siempre que él era atacado por el enemigo, siempre que él pasaba por alguna situación adversa, entonces cuando él comenzaba a alabar a Dios, a adorar con salmos, inmediatamente el Señor le daba la victoria. Y eso nosotros podemos observar en la vida de David. ¿No? Vemos que David enfrentaba sus luchas y problemas con el Señor. Y él usaba en verdad esas luchas y problemas. En vez de que él queje y sienta de repente que él es un pobrecito, que él está en una situación tan terrible. En vez de que él esté con esa actitud y se sumerge en ello, él usaba
la alabanza y la adoración, y Dios abría las puertas para él. Dios cambiaba las situaciones para él. ¿Por qué? Porque él entendió que cuando adoraba a Dios, Dios usaba la llave de David en la vida de él, en la vida de David mismo. Amén. Entonces, la Biblia, hermanos, llama a David un hombre según el corazón de Dios. Eso es algo impresionante. Entonces, de aquí unos días yo quiero compartir eso, ¿no? El Señor llama con respecto a David, hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, él enfrentaba cada problema adorando al Señor. Él enfrentaba cada problema buscando al Señor. En vez de sumergirse en las quejas, él miraba al cielo, él miraba al Rey de Reyes, decía: Señor, tú eres aquel que me sorprende, tú eres aquel que me guarda, tú eres aquel que está conmigo. Por ejemplo, uno de los salmos muy preciosos es Salmos capítulo 3, versos 3 y 4 vamos a leer. ¿Qué dice? Mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Aquí es un salmo que David compuso. Dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, Selah, ¿no? Entonces, cuando David, hermanos, adoraba, ¿qué acontecía? Él entendió, él experimentó aquello, que las situaciones eran cambiadas a su favor. Entonces, Dios hizo, hermanos, aquí en este salmo, Dios hizo con que Absalón se quedara sin dirección, sin un norte. Entonces, ellos, con sus consejeros, ¿no? Absalón, él quería ir tras David para poder matarlo. Pero es interesante que los consejeros de Absalón y todos allí que estaban allí no tenían un norte. Y el Señor, Dios, confundió a ellos. ¿Para qué? Para que David fuera preservado, para que David fuera librado del ataque de su hijo. Entonces, algunos piensan, hermanos, que cuando adoramos al Señor, estamos dándole algo a Él, estamos incrementando algo en el Señor. Pero quiero decir que a la verdad, hermanos, cuando nosotros más bien adoramos, Él nos da cosas. El Señor libera sabiduría, el Señor libera gracia sobre nuestras vidas. Puertas son abiertas cuando tú adoras a Dios. Prueba a hacer eso en tu casa. De repente una situación con tu esposo, con tus hijos. Cierra tu puerta, adora al Señor en tu cuarto. Y después de eso sal. Tú vas a ver cómo sorprendentemente las situaciones cambian a nuestro alrededor. Y eso es algo que nosotros debemos de prestar atención. Antes de que el enemigo te robe la victoria, él te roba tu alabanza. Él te roba la canción que tú tenías para Dios. La palabra del Señor dice, incluso un día Pablo y Silas fueron apresados, después de ser azotados, fueron metidos a la cárcel. Hermanos, todo por predicar la palabra del Señor. Y ahí en la cárcel, en vez de que ellos quejen, porque tendrían razones para quejar, decir: Señor, estamos sirviéndote y todavía esta situación nos está pasando. En vez de que ellos pudieran levantar una queja, ellos levantaron alabanza, ellos levantaron una canción para el Señor. ¿Y qué aconteció? La Biblia dice que hubo un tremendo liberar, un milagro, un terremoto de tal magnitud que las celdas se abrieron, las cadenas se rompieron y ellos quedaron libres. Y no solamente ellos, sino también aquellos que estaban a su alrededor. Eso es algo impresionante, ¿no? Siempre que nosotros adoramos a Dios, Dios obra a nuestro favor. Amén. Tú quieres ver las puertas abiertas en tu vida. Deja que Dios use la llave de David también en tu vida. ¿Cómo? Adora a Dios, adora al Señor. Comienza a alabar al Señor. Entonces, en vez de quejar, tú puedes levantar una canción para el Señor en todo momento. Amén. Ahora nosotros vemos el Salmos capítulo 34. Es un salmo que David también hizo. Hermanos, lee aquí conmigo. Salmos 34, versículo 1 dice lo siguiente: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continua en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Aleluya. Hermanos, este salmo aquí, el Salmos 34, fue escrito cuando David estaba en la cueva de Adulam. Pero en la introducción, si tú tienes una Biblia allí, tú vas a leer en la introducción, hermanos, de este salmo. Dice que él escribió este salmo cuando se fingió ser loco en la presencia de Abimelech. Entonces, él estaba allí con los filisteos. Abimelech lo trajeron ahí a David delante de Abimelech, y David fingió ser un loco allí.
Él estaba de miedo, hermanos, huyendo de Saúl. Y él estaba en una situación tan difícil. Y saliendo de la tierra de los filisteos, ahí después que él se fingió como loco, él se fue a la cueva de Adulam. Y en la cueva de Adulam es algo impresionante, que se juntaron a él. ¿Quiénes? ¿Quiénes se juntaron? Y ahí tú puedes leer en 1 Samuel capítulo 22, después, se juntaron a él todos los afligidos, todos los amargados de espíritu, imagínense los endeudados, ellos se juntaron a él. Y vea, hermanos, el contexto de David, hermanos, en vez de que él tenga pena de sí mismo, en vez de que él se sumerja en la angustia, en la depresión, él alabó al Señor, él comenzó a cantar al Señor, pero algo extraordinario aconteció. No solamente David fue transformado en ese entonces, porque estaba en una cueva, huyendo, estaba de miedo, pero él comenzó a alabar al Señor y ahí surge el Salmos 34. Y no solamente él fue transformado, sino aquellos que estaban con él a su alrededor, esos 400 que se juntaron con él, que eran endeudados, amargados de espíritu y todo. De repente la peor clase de gente que estaba con él, ellos experimentaron también la transformación del Señor. Y más adelante ellos se convirtieron en su ejército. Ellos se convirtieron en matadores de gigantes también. Eso es algo impresionante, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no solamente hace el milagro en nuestra vida, sino en los que están a nuestro alrededor. Aún los que están a nuestro alrededor son bendecidos cuando tú tienes una actitud de alabanza y adoración delante del Señor. Amén. Hermanos, en el mismo espíritu también nosotros podemos adorar como David. Y lo que hizo, hermanos, que se transformara la situación y aún las personas que están a nuestro alrededor de David, eso también puede acontecer con nosotros. Amén. Nosotros veremos las situaciones a nuestro alrededor cambiar a nuestro favor. Pero necesitamos alabar a Dios en ese mismo espíritu que David. Entonces David nunca quejaba de las cosas, mas él entendió que era una llave en su vida. ¿Cuál? Alabar y adorar. Alaba y adora al Señor. Hermanos, la Biblia dice que el Señor colocó una puerta delante de nosotros y que nadie puede cerrar. Amén. Él ha colocado una puerta delante de ti y nadie puede cerrar. El Señor, hermanos, usa la llave de David para abrir esa puerta. ¿Cuándo? Cuando nosotros, en vez de quejar, comenzamos a alabar a Dios. Cuando tú comienzas a levantar tu alabanza y tu adoración delante del Señor, Dios usa esa llave en tu vida. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios use esa llave en nuestra vida? Alaba a Dios, adora al Señor. Dios va a transformar la situación que tú estés pasando a tu favor. Dios va a transformar esas situaciones tal vez difíciles a tu favor. Y tú vas a ver la gracia de Dios manifestándose en tu vida, en todas las áreas. Amén. Yo creo que estos días son días de aceleración. Dios va a acelerar su bendición sobre nuestra vida. Pero es necesario que también nosotros podamos tener esa disciplina de aprender a alabar a Dios en todo momento. No es algo espontáneo, es algo que sí nosotros necesitamos aprender. Amén. ¿Cuántos quieren aprender a alabar a Dios en todo instante? Prueba a hacer eso en todo momento entonces. Amén. Vamos a orar. Déjame orar por ti. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a decir, Señor, que tú uses esa llave de David en nuestra vida. Que tú uses esa llave de David y podamos ser bendecidos, podamos experimentar la gracia y el favor de Dios sobre nuestra vida en todo momento. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias por esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos que está ahí conectado. Gracias por cada uno de mis hermanos que día a día, Señor, están siendo edificados en tu palabra. Padre, que en estos días podamos experimentar esa aceleración de la bendición de Dios en nuestras vidas. Padre, enséñanos a adorar, enséñanos a alabar tu santo nombre, para que tú uses, Señor, esa llave de David en nuestras vidas también. Padre, cuando aprendamos a alabar y adorar plenamente, en todo instante, veremos, Señor, las puertas abiertas en nuestra vida. Padre, que hagamos así, en ese mismo espíritu como David, nosotros también podamos adorar el nombre del Señor en todo instante. Rechazamos toda justicia propia, rechazamos todo merecimiento de nuestra vida. Y Padre, te agradecemos, porque no merecemos nada, mas el Señor ya nos dio todo. Y contigo, Señor, somos más que vencedores. Padre, mayor es el que está en nosotros que el enemigo. Entonces por eso confiamos en ti, por eso siempre habrá una canción, una alabanza en nuestros labios para exaltar al Señor, porque el Señor pelea nuestras batallas y el Señor cambia las situaciones a nuestro favor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos,
levántalos, guárdalos, Señor, y que cada uno pueda ser levantado en ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mis hermanos, quiero animarlos a seguir perseverando en este tiempo de ayuno. Son 21 días, estamos en nuestro día 11 ya del ayuno, estamos pasando ya la mitad, ya falta poco. Te animo, persevera, sé que el Señor tiene cosas buenas y grandes para ti. Amén. Que el Señor te bendiga mucho. Hoy en la noche estamos orando nuevamente allí en el local de la Avenida Arequipa para nuestro tiempo de oración presencial y también virtual. Así es que participa de estos tiempos de oración. Yo creo que podemos experimentar mucho más de Dios en estos días. Amén. Entonces no pares, Dios tiene aún lo mejor para nosotros. Un abrazo.